¿Alguna vez te has sentido como si hubiera algo dentro de ti, algo oscuro que prefieres ignorar o esconder? ¿Y si te dijera que ese lado oscuro tiene el poder de transformar tu vida por completo? Hoy, vamos a desbloquear el increíble poder de tu yo sombra y descubrir cómo abrazarlo puede ser la clave para una verdadera transformación en 2026. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu forma de ver el mundo y a ti mismo. El concepto del yo sombra, tal como lo desarrolló Carl Jung, es fundamental para entender la psique humana en su totalidad. El yo sombra es aquella parte de nosotros mismos que solemos ignorar, reprimir o rechazar, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente porque no encaja con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Es todo lo que hemos escondido en los rincones más oscuros de nuestra mente, aquellas emociones, deseos y pensamientos que no queremos reconocer. Sin embargo, Jung nos invita a mirar esta parte oscura de manera diferente. En lugar de verla como algo negativo o destructivo, la sombra es vista como una parte esencial y poderosa de nuestra personalidad que, si se integra, puede llevarnos a un autoconocimiento profundo y a un verdadero crecimiento personal. Muchos de nosotros tememos nuestra sombra porque está vinculada a lo que no queremos ser o a lo que nos han enseñado que es malo o incorrecto. Sin embargo, estos aspectos no desaparecen simplemente por ignorarlos. Al contrario, se manifiestan de diversas formas, desde emociones no gestionadas hasta comportamientos que no comprendemos. Este rechazo hacia la sombra no solo nos mantiene alejados de una parte de nosotros mismos, sino que también alimenta una lucha interna que consume nuestra energía emocional y mental. Al aceptar nuestra sombra, no estamos permitiendo que nuestros peores impulsos gobiernen nuestra vida, sino que estamos reconociendo y entendiendo esas partes ocultas, dándoles un espacio para existir de manera consciente. Al abrazar nuestra sombra, podemos descubrir un enorme poder oculto. Las emociones que consideramos negativas, como la ira, el miedo, la tristeza o incluso los deseos egoístas, son parte de nuestra humanidad y cuando se entienden correctamente, pueden ser utilizadas como fuerzas transformadoras. La ira puede ser una señal de que algo no está siendo respetado. El miedo puede alertarnos de lo que debemos cambiar y la tristeza puede abrirnos a nuevas formas de empatía. Cada una de estas emociones, cuando se acepta y se integra, no solo deja de ser destructiva, sino que se convierte en una fuente de poder y claridad. La integración del yo sombra también implica aceptar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestras sombras internas. Es importante comprender que no somos seres perfectos y que cada parte de nosotros, incluso aquellas que nos parecen más oscuras, tiene un propósito y una función. Si rechazamos estas partes de nosotros mismos, estamos limitando nuestro potencial. Sin embargo, cuando las aceptamos, no solo crecemos como personas, sino que también nos volvemos más completos y auténticos. La sombra no tiene que ser vista como algo negativo, sino como una parte esencial de nuestro viaje hacia la plenitud. Es importante recordar que el proceso de abrazar el yo sombra no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un camino que requiere tiempo, paciencia y una disposición para mirar en lo profundo de nosotros mismos, para cuestionar nuestras creencias y para desafiar nuestras percepciones. No se trata de eliminar nuestra sombra, sino de integrarla de manera que deje de controlarnos desde las sombras, convirtiéndose en una fuente de sabiduría, de energía y de transformación. Este proceso de integración nos libera, porque al aceptar nuestras sombras, nos estamos liberando del control que tienen sobre nuestra vida. Y es ahí, en esa liberación, donde radica el verdadero poder. Aceptar nuestra sombra no significa simplemente reconocer sus aspectos negativos o oscuros, sino también comprender que dentro de ella se encuentran los aspectos más profundos de nuestra identidad, aquellos que han sido relegados al olvido porque no encajan con la versión idealizada de lo que creemos ser. A lo largo de nuestra vida, muchas veces nos vemos obligados a reprimir ciertas emociones o pensamientos para adaptarnos a las expectativas sociales, familiares o culturales. Esta represión crea una desconexión con una parte de nosotros mismos que, aunque oculta, sigue influyendo en nuestras decisiones, emociones y comportamientos. Lo que Jung nos propone es un acto de valentía, mirar a esa parte oscura, integrarla. Y al hacerlo,
desbloquear un potencial que hemos estado ignorando o desestimando. El proceso de integrar nuestra sombra implica un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Nos enfrentamos a nuestras emociones más profundas, aquellas que hemos aprendido a evitar o negar por miedo o vergüenza. Sin embargo, al no aceptar estas emociones, las mantenemos fuera de nuestra conciencia y, en consecuencia, su poder sobre nosotros crece. Esta desconexión con nuestra propia sombra no solo nos limita emocionalmente, sino que también crea un vacío en nuestra psique que buscamos llenar con actitudes y comportamientos superficiales. Por ejemplo, las personas que tienen miedo de mostrar su ira porque creen que es una emoción mala o inapropiada, pueden reprimirla hasta el punto de que esta ira se manifieste en formas destructivas como la ansiedad, el resentimiento o incluso enfermedades físicas. La represión de las emociones se convierte en una forma de autoengaño, una barrera que nos impide ser auténticos y vivir plenamente. Integrar nuestra sombra no es un proceso de eliminar o suprimir nuestras emociones más negativas, sino de permitirnos experimentarlas de manera consciente y saludable. Esto no significa actuar impulsivamente según lo que sentimos, sino más bien permitir que esas emociones se expresen de forma adecuada y reflexiva. Cuando aceptamos nuestra ira, por ejemplo, podemos preguntarnos qué nos ha causado esa emoción y qué podemos aprender de ella. La ira puede ser una señal de que nuestros límites han sido cruzados, de que algo en nuestra vida necesita cambiar. Al integrar esa emoción, la utilizamos como una herramienta para entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno, en lugar de permitir que controle nuestras reacciones o decisiones. El miedo, por su parte, puede ser un catalizador para la acción, una señal de que debemos afrontar algo que hemos estado evitando. Y al aceptarlo, podemos encontrar la valentía para tomar decisiones importantes en nuestra vida. El proceso de integrar la sombra también implica confrontar las creencias limitantes que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida, esas que nos dicen que ciertas partes de nosotros mismos son inaceptables o que debemos cambiarlas. Al desafiar estas creencias, estamos abriendo la puerta a una mayor libertad y autenticidad. En lugar de vivir de acuerdo con expectativas externas o internas, comenzamos a vivir de acuerdo con nuestras propias necesidades, deseos y valores. La integración de la sombra no solo nos permite ser más auténticos con nosotros mismos, sino que también nos da la capacidad de conectar más profundamente con los demás. Al aceptar nuestras propias sombras, dejamos de proyectar nuestras inseguridades y miedos sobre los demás, lo que nos permite tener relaciones más saludables y equilibradas. Este proceso de aceptación y comprensión de nuestra sombra no es fácil. Implica un trabajo constante de autoexploración, autoaceptación y sobre todo compasión hacia nosotros mismos. Pero cuando lo hacemos, nos damos permiso para ser quienes realmente somos, con todas nuestras luces y sombras. Y esa es la base de una vida más plena y auténtica. Cuando comenzamos a abrazar nuestra sombra y a integrar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, experimentamos una transformación profunda que no solo afecta nuestra vida interior, sino que también se refleja en nuestras interacciones con el mundo exterior. A menudo, las personas que no han confrontado sus sombras tienden a vivir en una constante lucha interna, tratando de ocultar o negar aquellos aspectos de sí mismas que consideran inaceptables. Este conflicto interno puede generar una gran cantidad de energía emocional desperdiciada, que se traduce en estrés, ansiedad y una sensación constante de desconexión. Sin embargo, cuando decidimos abrazar y aceptar esas partes de nosotros mismos, liberamos esa energía y comenzamos a vivir de una manera más auténtica y equilibrada. El proceso de integrar la sombra no solo nos permite acceder a nuestras emociones reprimidas, sino que también nos ofrece una oportunidad única para desbloquear nuestro potencial creativo. Muchas veces, las cualidades que más tememos o evitamos, como la ira o la tristeza, contienen en su interior un gran poder transformador. Por ejemplo, la ira, cuando se reconoce y se expresa de manera saludable, puede ser una fuente de motivación y empoderamiento. Nos ayuda a identificar lo que no está funcionando en nuestra vida y nos impulsa a tomar medidas para cambiarlo. De manera similar,
La tristeza, al ser procesada y entendida, puede abrirnos a una profunda compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, lo que puede fortalecer nuestras relaciones y nuestra capacidad para conectar con los demás a un nivel más profundo. Comenzamos a tomar conciencia de las máscaras que hemos estado usando para ocultar nuestras vulnerabilidades y nuestros miedos. Estas máscaras pueden haber sido necesarias en el pasado para protegernos de críticas o rechazos, pero a medida que crecemos y nos volvemos más conscientes de quiénes somos realmente, estas máscaras comienzan a limitarnos. Al quitarnos esas máscaras, nos liberamos de las expectativas y juicios externos, permitiéndonos vivir con mayor libertad y autenticidad. Esta liberación de las máscaras también tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Cuando dejamos de proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos, podemos conectarnos con los demás de una manera más genuina, sin el temor de ser juzgados o rechazados. La integración de la sombra también nos permite acceder a una mayor comprensión de los demás. Al ser más conscientes de nuestras propias sombras, nos volvemos más empáticos hacia las sombras de los demás. En lugar de juzgar o rechazar las partes oscuras de los demás, comenzamos a entender que todos compartimos esas mismas luchas internas. Esta empatía nos permite crear relaciones más profundas y auténticas, basadas en la aceptación y la comprensión mutua. Cuando dejamos de proyectar nuestras inseguridades sobre los demás, podemos verlos tal como son, sin las distorsiones causadas por nuestros propios miedos y juicios. En última instancia, abrazar nuestra sombra y desbloquear el poder de nuestro lado oscuro no solo se trata de sanar y crecer como individuos, sino de transformar nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Al aceptar nuestras propias sombras, podemos vivir de manera más auténtica, libre de las cargas emocionales y psicológicas que nos han limitado durante tanto tiempo. Esta transformación nos permite experimentar la vida de una manera más plena y significativa, conectando con nosotros mismos y con los demás de una manera más profunda y enriquecedora. Cuando comenzamos a enfrentar la sombra, no solo estamos aceptando las partes ocultas de nuestra personalidad, sino también empezamos a comprender las motivaciones profundas que nos impulsan en la vida. Estas motivaciones a menudo están enraizadas en experiencias pasadas, traumas no resueltos y creencias limitantes que hemos adquirido a lo largo de los años. Muchas de estas creencias no son conscientes, pero influyen de manera significativa en la forma en que tomamos decisiones, nos relacionamos con los demás y percibimos el mundo. Al abrazar nuestra sombra, podemos desmantelar estas creencias y patrones y descubrir una nueva forma de vivir basada en la autenticidad y la comprensión de nosotros mismos. Una de las principales dificultades que enfrentamos al trabajar con nuestra sombra es el miedo al rechazo o a la desaprobación. A menudo, tememos que si los demás ven nuestras sombras, seremos rechazados o vistos como débiles. Este miedo se convierte en una barrera que nos impide mostrarnos tal como somos, lo que nos lleva a crear una fachada para proteger nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, es importante entender que todos tienen sombras y que, al compartir nuestras propias vulnerabilidades, en lugar de ser rechazados, nos conectamos con los demás de una manera más humana y profunda. Las personas que han abrazado su propia oscuridad suelen ser más comprensivas y compasivas con los demás, porque han aprendido a aceptar sus propias imperfecciones. Al trabajar con nuestra sombra, también comenzamos a darnos cuenta de que nuestras emociones y deseos reprimidos no son algo que debamos temer o evitar. A menudo, hemos aprendido a rechazar partes de nosotros mismos porque nos han enseñado que esas emociones son negativas o inaceptables. Por ejemplo, la ira a menudo se ve como algo destructivo, pero cuando la entendemos y la integramos, podemos ver que es una señal de que algo en nuestra vida necesita cambiar. La tristeza, similarmente, no es solo una emoción negativa, sino una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida. Al aceptar nuestras emociones sin juicio, podemos liberarlas y utilizar su energía para crecer y transformarnos. Trabajar con la sombra también nos ayuda a descubrir los talentos y cualidades que hemos estado ignorando o subestimando. Las partes de nosotros mismos que hemos reprimido suelen contener recursos internos que, al ser reconocidos, nos permiten desbloquear todo nuestro potencial. A veces, la creatividad, la intuición y la sabiduría surgen de las experiencias más oscuras. Por ejemplo, una persona que ha pasado por grandes dificultades en su vida
puede desarrollar una profunda empatía y comprensión por los demás, lo que se convierte en un recurso invaluable en sus relaciones y en su capacidad para ayudar a otros. Al integrar nuestra sombra, no solo curamos nuestras heridas emocionales, sino que también descubrimos nuestras fortalezas ocultas que nos permiten avanzar hacia una vida más plena. El proceso de enfrentar nuestra sombra es, en última instancia, un acto de autocompasión y autoaceptación. Nos permite dejar de luchar contra nosotros mismos y en su lugar abrazar todas las partes que componen nuestra humanidad. Es un camino hacia la libertad, donde dejamos atrás la lucha constante de tratar de ser alguien que no somos y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad más profunda. Este viaje de integración nos ayuda a vivir con más paz interior, menos juicio y más comprensión hacia los demás. Cuando dejamos de temerle a nuestra sombra, podemos comenzar a vivir una vida auténtica y plena, llena de posibilidades infinitas. Al trabajar con nuestra sombra, no solo estamos confrontando aspectos de nuestra psique que hemos mantenido ocultos, sino que también estamos aprendiendo a integrar las partes de nosotros mismos que hemos rechazado o ignorado. Este proceso de integración es esencial para alcanzar una vida plena y equilibrada. Muchas veces, nos hemos enseñado a nosotros mismos a evitar ciertas emociones o características, creyendo que no son adecuadas o socialmente aceptables. Sin embargo, esas emociones y características no desaparecen simplemente porque las ignoramos. Por el contrario, tienden a manifestarse de formas sutiles y a menudo destructivas, como en patrones repetitivos de comportamiento que no entendemos completamente. Al integrar nuestra sombra, dejamos de ser prisioneros de estas fuerzas inconscientes y comenzamos a tomar el control de nuestra vida de manera más consciente. El trabajo de integración implica un proceso de autoaceptación radical. En lugar de juzgar o rechazar nuestras emociones, aprendemos a observarlas con compasión y sin juicio. La ira, el miedo, la tristeza y otras emociones que a menudo consideramos negativas tienen un propósito y pueden enseñarnos algo valioso si les damos espacio. A través de la integración, comenzamos a ver estas emociones no como enemigos, sino como mensajeros que nos indican algo que necesita ser atendido. Por ejemplo, el miedo puede ser una señal de que estamos a punto de dar un paso importante en nuestra vida, y al escuchar ese miedo, en lugar de evitarlo, podemos usarlo como motivación para avanzar con mayor cautela y preparación. La ira puede ser una indicación de que estamos siendo invadidos o maltratados de alguna manera, y al reconocerla, podemos tomar acciones para defender nuestros límites de manera saludable. Cada emoción es una herramienta para el autoconocimiento, y al integrar nuestras sombras, dejamos de temerles. Este proceso también nos permite liberar nuestra energía vital. Cuando reprimimos partes de nosotros mismos, esa energía queda atrapada, y no podemos vivir de manera plena. Las emociones que no hemos integrado afectan nuestra salud mental, física y emocional. Al integrar nuestra sombra, liberamos esas energías y las redirigimos hacia objetivos más productivos y saludables. Por ejemplo, una persona que ha experimentado mucha tristeza o dolor en su vida, al integrarlo, puede transformar esa energía en creatividad o en una profunda capacidad de conexión con los demás. En lugar de vivir con la carga de las emociones reprimidas, la persona comienza a sentirse más ligera y libre, con una mayor capacidad para disfrutar de la vida. Además, la integración de la sombra nos permite aceptar nuestras imperfecciones y aprender a vivir con ellas. No somos seres perfectos, y al abrazar nuestra humanidad, dejamos de buscar la perfección inalcanzable y comenzamos a ver la belleza en nuestras imperfecciones. Esta aceptación nos permite ser más amables con nosotros mismos, y a medida que nos tratamos con más compasión, también lo hacemos con los demás. La integración de la sombra nos enseña que todos tienen sus luchas internas y que, al ser honestos con nosotros mismos, podemos crear un espacio donde otros también se sientan seguros para ser quienes son. Al integrar nuestra sombra, también nos volvemos más completos como seres humanos. Dejamos de vivir en fragmentos, luchando contra nosotros mismos, y comenzamos a vivir en armonía con todas las partes de nuestra psique. Esta integración no solo trae paz interna, sino que también nos permite avanzar en la vida con una mayor claridad, fuerza y propósito. Al final, el trabajo con la sombra nos lleva a vivir de una manera más auténtica y auténticamente conectada con nuestra verdadera esencia.
El proceso de integrar nuestra sombra no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un camino largo y desafiante que requiere paciencia, autoaceptación y una disposición genuina para confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos evitado. A menudo, nuestra sombra está compuesta por emociones, deseos y recuerdos que nos resultan incómodos o que no encajan con la imagen idealizada de nosotros mismos que hemos cultivado a lo largo de los años. La cultura, la sociedad e incluso nuestra educación nos han enseñado a suprimir ciertas partes de nuestra psique, clasificándolas como malas o indeseables. Sin embargo, al hacer esto, no eliminamos esas partes de nosotros. Las escondemos, las reprimimos, pero siguen existiendo en nuestro inconsciente, esperando salir a la superficie en momentos de vulnerabilidad. La integración de la sombra requiere un acto de valentía. No solo estamos mirando las partes de nosotros mismos que nos parecen oscuras o negativas, sino que estamos desafiando nuestra percepción de lo que significa ser bueno o correcto. La sombra no es simplemente el lado malo de nuestra personalidad. También incluye las partes de nosotros mismos que no hemos aprendido a abrazar, como nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras frustraciones. Muchas veces, estas partes de nuestra sombra se presentan de forma indirecta, a través de proyectos inconscientes, patrones repetitivos o incluso en la forma en que reaccionamos ante los demás. Por ejemplo, una persona que reprime su ira podría experimentar ataques de enojo desmesurados cuando se siente sobrepasada o incapaz de expresar sus emociones de manera saludable. Al no enfrentar estas emociones directamente, estamos condenados a actuar desde un lugar de confusión y desequilibrio. El camino hacia la integración pasa por la aceptación. Aceptar que somos seres complejos y que nuestras emociones y deseos no siempre son fáciles de comprender es un paso fundamental. La integración de la sombra no significa que tengamos que ser perfectos ni que debamos rechazar nuestras fallas. Significa reconocerlas y verlas como partes válidas de nuestra experiencia humana. Cada aspecto de nuestra sombra tiene algo que enseñarnos. A través de este proceso de aceptación, podemos empezar a entender por qué ciertas emociones o deseos emergen en nuestra vida y cómo podemos canalizarlos de una manera constructiva. La ira, por ejemplo, puede ser transformada en una fuerza poderosa para defender nuestros límites y establecer fronteras saludables con los demás. Además, la integración de la sombra no solo se trata de mirar hacia adentro, sino también de reconocer cómo nuestras sombras se proyectan en los demás. Frecuentemente, lo que más nos molesta de las personas que nos rodean es una manifestación de algo que no hemos integrado en nosotros mismos. Cuando alguien nos irrita profundamente, es posible que estemos viendo reflejados en esa persona aspectos de nuestra propia sombra. A través de este proceso de reconocimiento, podemos dejar de culpar a los demás por nuestras propias reacciones y comenzar a asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Al hacerlo, tomamos el control de nuestra vida emocional y dejamos de ser prisioneros de nuestras reacciones automáticas. La integración de la sombra nos permite vivir de manera más consciente, más responsable y más equilibrada. Este proceso de integración, aunque difícil, tiene innumerables beneficios. Nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestra verdadera esencia. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos, dejando de lado la lucha interna que a menudo nos agota y nos confunde. Al reconocer nuestra oscuridad, también abrazamos nuestra luz, y en esa unión, encontramos una paz que solo se logra cuando aceptamos todas las partes de nuestro ser. Integrar la sombra no es un proceso que se limite solo al ámbito personal, sino que tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Al abrazar y aceptar nuestras propias sombras, comenzamos a ver a los demás de una manera completamente diferente. Muchas veces, nuestras interacciones con otras personas están teñidas por proyecciones de lo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Lo que no hemos integrado puede aparecer en nuestras relaciones como críticas, juicios o incluso resentimientos. Por ejemplo, si tenemos una parte de nuestra personalidad que hemos reprimido, como un deseo de poder o control, podríamos sentir celos o frustración cuando vemos estas características reflejadas en alguien más. Esta reacción no tiene nada que ver con la otra persona, sino con lo que estamos rechazando dentro de nosotros mismos.
Cuando comenzamos a integrar nuestra sombra, dejamos de proyectar estas partes no reconocidas en los demás. Este proceso nos permite tener una mayor empatía, comprensión y aceptación de las personas que nos rodean. En lugar de ver sus comportamientos como algo negativo o algo que nos irrita, empezamos a entender que cada persona, al igual que nosotros, está lidiando con sus propias sombras. Al dejar de juzgar y criticar, somos capaces de ver a los demás con ojos más claros y compasivos. Nos volvemos más conscientes de cómo nuestras propias emociones y pensamientos influyen en nuestras relaciones, y dejamos de culpar a los demás por nuestras reacciones emocionales. Esto nos permite conectarnos de una manera más genuina y profunda. Integrar la sombra también implica dejar de tratar de ser perfectos ante los demás. Muchas veces nos sentimos presionados por las expectativas sociales de mostrar una imagen idealizada de nosotros mismos. Nos preocupamos por ser aceptados y aprobados, y esto puede llevarnos a rechazar las partes de nosotros que no encajan en esa imagen. Sin embargo, cuando abrazamos nuestra sombra, dejamos de tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestras imperfecciones. En lugar de ocultar nuestras emociones difíciles o nuestros defectos, aprendemos a compartirlos de manera honesta y abierta. Este tipo de autenticidad en las relaciones no solo nos libera, las personas responden positivamente a la honestidad y la vulnerabilidad. Y al permitirnos ser nosotros mismos, abrimos la puerta a relaciones más auténticas y significativas. Además, al integrar la sombra, dejamos de vivir en constante conflicto interno y comenzamos a vivir en armonía con nosotros mismos. Esto también se refleja en nuestras interacciones con los demás. Las personas que están en paz con ellas mismas son más capaces de mantener relaciones saludables, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. La aceptación de nuestra sombra nos permite aceptar las imperfecciones en los demás y no proyectar nuestras expectativas sobre ellos. Esto crea un espacio de respeto y aceptación, donde cada individuo puede ser quien realmente es sin temor a ser juzgado o rechazado. Al abrazar nuestra sombra y transformar nuestras proyecciones, también adquirimos una mayor capacidad de perdón. La sombra a menudo guarda rencores y heridas del pasado, y cuando nos enfrentamos a ella, podemos liberar esos resentimientos que hemos guardado durante años. Esta liberación no solo beneficia nuestra paz interna, sino que también mejora la calidad de nuestras relaciones. El perdón no solo se trata de dejar ir el dolor hacia los demás, sino de liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento y la ira que nos mantienen atrapados en el pasado. Al liberarnos de estos sentimientos negativos, nuestras relaciones se vuelven más ligeras y más saludables. En resumen, la integración de la sombra tiene un impacto profundo en nuestras relaciones interpersonales. Nos permite ver a los demás con más compasión, dejar de proyectar nuestras inseguridades y defectos, y ser más auténticos en nuestras interacciones. Esto no solo nos libera emocionalmente, sino que también fortalece nuestras conexiones con los demás, creando relaciones más profundas y satisfactorias. El proceso de integración de la sombra no es un camino fácil ni rápido. Requiere un trabajo constante y consciente. La sombra está formada por todo lo que hemos reprimido o rechazado en nosotros mismos, emociones, deseos, pensamientos. En lugar de aceptarlas, solemos apartarlas de nuestra conciencia, ya sea porque nos parecen inadecuadas, vergonzosas o simplemente porque no nos permiten cumplir con las expectativas sociales. Esta represión, aunque a corto plazo parece una solución, solo fortalece nuestra sombra, porque lo que no enfrentamos, de alguna manera, sigue influyendo en nuestra vida. El primer paso para integrar nuestra sombra es la aceptación. Es esencial comprender que no hay nada inherentemente malo en las partes de nosotros mismos que hemos ocultado. Todos los seres humanos tienen aspectos oscuros, y negar estos aspectos solo los hace más poderosos. Al aceptar nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Esto no significa rendirse ante la oscuridad, sino reconocerla como una parte de nuestra psique que necesita ser comprendida, abrazada y transformada. Al hacerlo, dejamos de vernos a nosotros mismos como incompletos o defectuosos, y en lugar de eso, aprendemos a ver nuestra humanidad en su totalidad. Una vez que aceptamos nuestra sombra, el siguiente paso es explorarla. Esto implica un proceso de autoconocimiento profundo,
donde nos enfrentamos a las partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas o dolorosas. No es un proceso fácil porque muchas veces lo que hemos reprimido está relacionado con traumas, miedos y heridas emocionales profundas. Sin embargo, es importante recordar que solo al enfrentar estas partes de nuestra psique podemos sanarlas. Al hacerlo, podemos comenzar a liberar las emociones que hemos mantenido atrapadas durante años. Estas emociones reprimidas no solo afectan nuestra salud mental y emocional, sino que también se manifiestan en nuestras relaciones y en nuestra forma de interactuar con el mundo. Cuanto más negamos nuestra sombra, más poder tiene sobre nosotros, y mientras más la enfrentamos, más se disuelve su control. El trabajo con la sombra no se trata solo de enfrentar los aspectos negativos, sino de integrar también los talentos y capacidades que hemos olvidado o descartado. Muchas veces, lo que reprimimos no son solo emociones o comportamientos negativos, sino también cualidades que en algún momento consideramos que no eran apropiadas para nuestra identidad. Esto puede incluir nuestra creatividad, nuestra capacidad de ser asertivos o incluso nuestra capacidad de experimentar placer o disfrute. Estas cualidades a menudo se reprimen debido a la educación, la cultura o las expectativas sociales. Al integrar la sombra, damos espacio para que estas cualidades emerjan y se expresen de manera saludable. El proceso de integración también implica el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Muchas veces, las sombras de nuestra psique están relacionadas con el dolor que hemos experimentado, ya sea a través de heridas pasadas, traumas o relaciones difíciles. El perdón no significa olvidar lo que nos ha hecho daño, sino liberarnos del control emocional que esas experiencias tienen sobre nosotros. Al perdonar, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino que también nos liberamos de las cadenas que nos atan a los recuerdos y emociones dolorosas. El perdón permite que nuestra sombra se transforme en algo positivo, liberándonos de su influencia negativa. A medida que avanzamos en el proceso de integrar nuestra sombra, nos damos cuenta de que este trabajo nos permite vivir de manera más auténtica y plena. Dejamos de vivir con miedo a lo que somos y empezamos a vivir con mayor aceptación de nuestra naturaleza humana. En lugar de escondernos de nuestras emociones y deseos, aprendemos a manejarlos y expresarlos de manera equilibrada. Esto nos permite vivir una vida más libre, sin la carga de la represión y la negación. El proceso de integrar nuestra sombra tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para vivir una vida más auténtica y plena. Cuando comenzamos a aceptar y enfrentar las partes de nosotros mismos que antes habíamos ocultado, nos damos cuenta de que nos estamos liberando de las cargas emocionales que nos han estado controlando durante tanto tiempo. Esto no solo nos permite vivir de manera más libre, sino que también transforma la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Al comprender y abrazar nuestras sombras, empezamos a ser más honestos con nosotros mismos y, por lo tanto, con los demás. Ya no sentimos la necesidad de ocultar aspectos de nuestra personalidad o de pretender ser lo que no somos. Cuando dejamos de reprimir nuestra sombra, dejamos de proyectar nuestras inseguridades y miedos sobre los demás. A menudo, nuestras reacciones desproporcionadas o defensivas hacia otras personas se deben a aspectos de nuestra propia psique que no hemos resuelto. Por ejemplo, si tenemos miedo al rechazo o a la crítica, es probable que nuestras relaciones se vean afectadas por una constante necesidad de validación o aprobación. Al integrar nuestra sombra, comenzamos a actuar desde un lugar de mayor seguridad interior. Ya no necesitamos la aprobación externa para sentirnos completos, porque hemos aprendido a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Esto nos permite crear relaciones más genuinas y saludables, basadas en la aceptación mutua y el respeto. Además, al integrar nuestra sombra, nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y cómo nos afectan. Cuando comenzamos a integrar nuestra sombra, experimentamos un profundo cambio en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Este proceso no solo implica una mayor aceptación de nuestras partes oscuras, sino que también transforma la forma en que percibimos nuestra vida y nuestro propósito. La integración de la sombra nos permite encontrar un equilibrio interno que,
hasta ese momento, estaba ausente debido a la represión de nuestras emociones y deseos más profundos. Nos damos cuenta de que hemos estado luchando contra una parte de nosotros mismos que, lejos de ser una amenaza, es una fuente poderosa de autocomprensión y crecimiento. Una de las primeras manifestaciones de este cambio es que comenzamos a experimentar una mayor paz interna. Al dejar de luchar contra nuestras sombras y aceptarlas, podemos liberar la energía emocional que hemos estado acumulando durante años. En lugar de vivir en un estado constante de lucha interna, encontramos que la aceptación nos proporciona una sensación de alivio puntual. Este proceso de liberación emocional es transformador, ya que nos permite finalmente vivir con menos ansiedad, menos miedo y menos inseguridad. La sombra, que anteriormente veíamos como un enemigo, se convierte en un aliado que nos ayuda a comprender mejor nuestras necesidades, deseos y motivaciones. Además, la integración de la sombra tiene un impacto significativo en nuestra autoestima. Muchas veces, las personas sufren de baja autoestima porque no aceptan ciertas partes de sí mismas, se sienten avergonzadas de sus emociones, deseos o pensamientos, y como resultado, se sienten inadecuadas o no merecedoras de amor y éxito. Sin embargo, al trabajar con nuestra sombra, comenzamos a entender que todos los aspectos de nosotros mismos, incluso los que consideramos negativos, son parte de nuestra humanidad. Aprendemos a ver nuestras imperfecciones no como defectos, sino como elementos que nos hacen únicos y completos. Esta aceptación nos da una mayor confianza en nuestras habilidades y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la integración de la sombra también juega un papel crucial. Al aceptar nuestras propias sombras, dejamos de proyectarlas en los demás. Proyectar nuestra sombra es un mecanismo de defensa que utilizamos para no enfrentar lo que nos resulta incómodo o doloroso dentro de nosotros. Sin embargo, cuando integramos nuestra sombra, ya no necesitamos proyectar nuestros miedos, inseguridades o prejuicios sobre los demás. Esto nos permite interactuar de una manera más auténtica y abierta. En lugar de ver al otro a través de nuestras propias distorsiones, comenzamos a ver a las personas tal como son, sin juicios ni expectativas. Esto crea relaciones más saludables y profundas, basadas en la aceptación mutua y el respeto. En términos de crecimiento personal, la integración de la sombra nos permite liberarnos de las limitaciones que nos hemos impuesto durante toda nuestra vida. A menudo, vivimos con creencias limitantes que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos éxito, o que debemos encajar en un molde determinado. La sombra, al ser rechazada, refuerza estas creencias, manteniéndonos atrapados en un ciclo de autocrítica y autosabotaje. Sin embargo, al abrazar nuestra sombra, podemos liberar estas creencias limitantes y empezar a crear una nueva narrativa sobre quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Esta nueva visión de nosotros mismos nos da la fuerza para perseguir nuestros sueños, tomar decisiones más valientes y vivir con un sentido renovado de propósito. Por último, la integración de la sombra también nos conecta con una mayor creatividad y una forma de pensar más expansiva. Al abrazar nuestras partes más oscuras, encontramos una mayor apertura hacia nuevas experiencias, ideas y formas de expresión. La creatividad surge cuando dejamos de restringirnos a los límites de lo que pensamos que es aceptable o correcto. La sombra, con su carga de emociones reprimidas y deseos no expresados, tiene una energía creativa latente que puede ser canalizada en proyectos artísticos, profesionales o personales. A medida que liberamos esta energía, nos volvemos más innovadores, menos temerosos de lo desconocido y más dispuestos a explorar nuevas posibilidades.